Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo, donde exploraremos una de las teorías más intrigantes y enigmáticas de la humanidad, el origen humano vinculado a los Anunnakis. A lo largo de esta serie recorreremos mitos antiguos, tablillas sumerias, hallazgos arqueológicos y las múltiples interpretaciones que han alimentado la idea de que los dioses sumerios no eran simples deidades, sino visitantes de otros mundos que jugaron un papel fundamental en la creación y evolución de la humanidad. Vamos a descubrir cómo surge esta narrativa, quiénes eran los Anunnakis, qué relatos nos dejaron los sumerios, cómo esas historias se entrelazan con otras culturas del mundo y qué influencia han tenido en la forma en que hoy pensamos sobre nuestros orígenes. También veremos los enigmas que siguen sin respuesta y el impacto cultural y espiritual que esta teoría ha dejado en la sociedad contemporánea. Así que, antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y en los comentarios cuéntame desde dónde nos estás viendo y a qué hora nos estás acompañando. Y ahora sí, prepárate, porque vamos a empezar esta increíble historia. En las vastas llanuras que se extienden entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una de las primeras y más fascinantes civilizaciones de la historia, Sumer. Aquel territorio, conocido como Mesopotamia, fue cuna de ciudades, templos y mitos que más tarde influirían en todas las culturas del Oriente Próximo. Para comprender el origen de los relatos vinculados a los Anunnakis y a la propia humanidad, es necesario viajar miles de años atrás, hacia el cuarto milenio antes de Cristo, cuando comenzaron a formarse las primeras comunidades urbanas que darían lugar a una sociedad organizada con escritura, religión y leyes. Sumer no era un reino unificado, sino un conjunto de ciudades-estado independientes como Uruk, Ur, Lagash, Nippur y Eridu. Cada ciudad estaba gobernada por un ensi o lugal, es decir, un rey sacerdote que ejercía autoridad política y religiosa. Estas ciudades competían entre sí, pero compartían tradiciones culturales y religiosas, sobre todo en lo que respecta a sus dioses y a su visión del universo. Fue en ese entorno donde nacieron las primeras referencias a los Anunnakis, seres que ocuparon un lugar central en la cosmogonía mesopotámica. El gran avance cultural que permitió que hoy conozcamos a los sumerios fue la invención de la escritura cuneiforme. Al principio, esta escritura surgió como un sistema de registros contables para llevar control de cosechas, tributos y ofrendas. Sin embargo, con el tiempo evolucionó hasta convertirse en un medio capaz de plasmar ideas, relatos y mitos. Miles de tablillas de arcilla fueron grabadas con signos cuneiformes y al ser cocidas o secadas sobrevivieron al paso de los milenios. Gracias a ellas tenemos testimonios directos de la vida cotidiana, la administración política, los poemas épicos y lo que resulta más relevante para nuestro tema, las narraciones religiosas. Entre esos textos se encuentran las primeras menciones a los Anunnakis, un grupo de divinidades que formaban parte del panteón sumerio y que, de una u otra forma, estaban asociados al destino de los hombres. El contexto histórico en el que estas ideas surgieron es también clave. Mesopotamia no era una tierra fácil. La fertilidad de sus suelos dependía de la crecida y control de los ríos, pero las inundaciones podían ser devastadoras. El clima cálido y seco hacía que la irrigación fuera fundamental para la agricultura, y eso exigía una organización social compleja. La necesidad de canalizar las aguas y coordinar trabajos colectivos fomentó la aparición de templos y centros administrativos. Los templos no eran solo lugares de culto, sino verdaderos centros de poder económico, político y social. Allí se concentraban los excedentes agrícolas, se organizaba la mano de obra y se rendía tributo a los dioses.
Los sacerdotes se convirtieron en los guardianes del conocimiento y en los intermediarios entre los hombres y las divinidades. De esta estrecha relación entre religión y organización social nació una visión del mundo en la que los dioses eran responsables de todas las fuerzas de la naturaleza y del destino de los humanos. Los Anunnakis aparecen en este escenario como una asamblea de dioses vinculados al inframundo, a la justicia divina y al equilibrio cósmico. El término Anunnaki significa en líneas generales los descendientes de An o los hijos del dios Anu. Anu era la deidad suprema del cielo, y los Anunnakis eran concebidos como sus descendientes o como una corte divina que ejecutaba sus decisiones. En algunos textos se habla de los Anunnakis como jueces que determinaban el destino de los hombres y de los reyes. En otros relatos aparecen como divinidades del inframundo, asociadas a la muerte y al juicio de las almas. Pero también se los describe como los responsables de otorgar poder a los gobernantes, legitimando su reinado en la tierra. Esta multiplicidad de roles muestra que los Anunnakis no eran un grupo uniforme, sino una categoría flexible de dioses que podían ocupar distintos lugares en la narrativa mítica. Las tablillas más antiguas que mencionan a los Anunnakis datan del tercer milenio antes de Cristo. Allí, su presencia se vincula directamente con rituales y con la organización religiosa. Por ejemplo, en textos sumerios se menciona que los Anunnakis asistían a banquetes divinos, participaban en consejos y determinaban las leyes que regían tanto el mundo de los dioses como el de los hombres. En otras ocasiones aparecen asociados a diosas como Ereshkigal, reina del inframundo, reforzando así su relación con la muerte y el destino final de las almas. Este carácter ambiguo, a la vez celeste e infernal, les confiere un aura enigmática que más tarde sería interpretada de múltiples maneras, incluso como posibles visitantes de otro mundo en teorías modernas. El descubrimiento de estas tablillas en la era moderna fue una auténtica revolución para la arqueología y la historia. Durante el siglo XIX, excavaciones en lugares como Nínive, Ur y Lagash revelaron miles de piezas escritas en cuneiforme. Al principio resultaba difícil descifrarlas, pero con el tiempo, especialistas como Henry Rawlinson lograron establecer la clave para entender aquel sistema de escritura. A medida que se traducían los textos, los investigadores descubrieron un universo mítico desconocido hasta entonces, con relatos que precedían incluso a la Biblia y que contenían sorprendentes similitudes con historias posteriores. Entre esos relatos estaba el famoso poema de Gilgamesh, que incluye un diluvio universal semejante al del Génesis. Y por supuesto, también aparecían los Anunnakis, de los cuales antes nada se sabía. Resulta interesante observar cómo los sumerios concebían a sus dioses no como seres abstractos, sino como entidades con forma, voluntad y pasiones. Los Anunnakis, al igual que Enki, Enlil o Inanna, eran representados con características antropomórficas, pero con un poder sobrenatural. Eran, en cierto sentido, superhumanos. Los textos hablan de ellos como jueces severos, como guardianes de secretos cósmicos o como consejeros de los grandes dioses. Su número variaba según la tradición. A veces se decía que eran 7, otras veces 50 e incluso cientos. Esa flexibilidad numérica sugiere que Anunnakis era más una categoría colectiva que un grupo cerrado y definido. En el imaginario sumerio, los dioses no estaban distantes del mundo humano. Muy al contrario, se creía que descendían a la tierra, habitaban templos y se relacionaban directamente con los hombres. Cada ciudad-estado tenía su dios patrono y se consideraba que la prosperidad de la ciudad dependía de la protección divina. El rey, como representante de la deidad en la tierra,
debía asegurar el favor de los dioses mediante rituales y ofrendas. En ese entramado de creencias, los Anunnakis adquirieron un papel de árbitros cósmicos, capaces de decidir el destino no solo de los hombres comunes, sino también de los reyes. Este detalle es crucial, porque más adelante, en las interpretaciones modernas, esa idea de que los Anunnakis descendían a interactuar con la humanidad fue leída como la prueba de un posible contacto con seres extraterrestres. Pero antes de entrar en teorías modernas, es necesario recalcar que en el marco original, los Anunnakis eran divinidades genuinamente religiosas. No hay pruebas directas de que los sumerios los concibieran como visitantes de otro planeta. Más bien, los consideraban parte esencial del orden divino que regía el cosmos. Sus nombres aparecen en himnos, oraciones y conjuros, invocados para obtener justicia o protección. La práctica religiosa sumeria era profundamente ritual, y el contacto con los dioses se daba a través de sacrificios y plegarias. Los Anunnakis eran llamados en los momentos de juicio, como si fueran un tribunal supremo que determinaba la suerte de mortales y héroes. A medida que Mesopotamia evolucionaba y nuevas civilizaciones como la acadia, la babilónica y la asiria surgían sobre el mismo suelo, las referencias a los Anunnakis se adaptaron y transformaron. En los textos acadios, por ejemplo, se mencionaba a los Igigi como otro grupo de dioses menores, a veces diferenciados de los Anunnakis y a veces confundidos con ellos. Esta riqueza de variantes contribuyó a que los Anunnakis se convirtieran en un símbolo complejo y polisémico, abierto a diversas interpretaciones. Desde la perspectiva histórica, lo cierto es que formaban parte de la manera en que los pueblos mesopotámicos intentaban explicar el origen de la humanidad, el orden del universo y el lugar de los hombres frente a lo divino. Cerrar este primer tramo del relato, lo esencial es comprender que los Anunnakis nacieron en un contexto muy concreto, el de una civilización pionera en la escritura, la organización urbana y la religión institucionalizada. Los sumerios dejaron grabado en arcilla el reflejo de sus creencias, y entre esas creencias, los Anunnakis ocupaban un lugar de privilegio como jueces, consejeros y descendientes de la divinidad suprema. Estos registros serían, siglos después, la base para interpretaciones sorprendentes que van mucho más allá de lo que los sumerios imaginaron. Pero para poder valorar esas interpretaciones, primero debemos conocer la raíz original de la palabra, de los textos y de la cosmovisión que los vio nacer. La cosmogonía sumeria constituye uno de los sistemas míticos más antiguos y complejos de los que se tiene registro escrito. A través de las tablillas cuneiformes, los arqueólogos y filólogos han podido reconstruir un universo simbólico en el que los dioses no solo creaban el mundo, sino que también lo administraban con reglas estrictas, jerarquías definidas y poderes que abarcaban desde los cielos hasta las profundidades del inframundo. Dentro de esa estructura cósmica, los Anunnakis ocuparon un papel decisivo, pues aparecían como ejecutores del orden divino, como jueces del destino y como seres presentes tanto en el cielo como en la tierra. Para entender su función, primero es necesario explorar cómo los sumerios concebían el origen del cosmos. En la tradición sumeria, el universo surgió de un estado primordial denominado Nammu, una vasta extensión de aguas caóticas que existía antes de toda creación. De Nammu emergieron los dos primeros principios cósmicos, An, el cielo, y Ki, la tierra. La unión de ambos dio origen a Enlil, dios del aire, quien jugó un papel central en la separación del cielo y la tierra. Este acto de separación fue fundamental en la cosmogonía mesopotámica, pues
representaba la organización del caos primordial en un orden inteligible y estructurado. An se elevó hacia lo alto, convirtiéndose en la esfera celeste, mientras Ki permaneció abajo como la tierra fértil. Enlil, situado entre ambos, actuaba como mediador y señor de los elementos atmosféricos, responsable de los vientos, las tormentas y la fertilidad. A medida que los relatos se expanden, surgen otros dioses con funciones específicas. Enki, también conocido como Ea, en las versiones acadias, era el señor de las aguas subterráneas, de la sabiduría y de la magia. Fue considerado uno de los grandes benefactores de la humanidad, pues enseñó a los hombres conocimientos prácticos como la agricultura, la construcción y la escritura. Inanna, diosa del amor, la fertilidad y la guerra, ocupaba un lugar igualmente destacado, con una personalidad ambivalente que podía ser protectora y destructiva a la vez. Junto a estas divinidades principales, existía un conjunto numeroso de dioses menores y colectivos divinos, entre los cuales se encontraban los Anunnakis, cuyas funciones reflejaban tanto la justicia como la administración del destino humano. Los Anunnakis eran descritos como descendientes de An, el dios del cielo. No obstante, su papel variaba según el mito y la época. En algunos textos se los consideraba una asamblea de 50 dioses que deliberaban sobre los asuntos del mundo. En otros se decía que eran 7 jueces del inframundo, encargados de dictar sentencias sobre las almas de los muertos. También existen referencias en las que los Anunnakis formaban parte del cortejo divino que acompañaba a dioses mayores como Enlil o Ereshkigal. Esta variabilidad en su representación sugiere que el término Anunnakis no designaba a entidades individuales con nombres propios y personalidad definida, sino a un grupo colectivo con roles complementarios. La jerarquía divina en la cosmogonía sumeria estaba organizada en niveles. En la cúspide se encontraba Anu, señor del cielo y figura máxima de autoridad. Debajo de él, Enlil dominaba los vientos y representaba el poder terrenal y político, mientras que Enki regía las aguas dulces, la sabiduría y los misterios ocultos. Luego, otros dioses y diosas administraban aspectos concretos de la vida y la naturaleza. Los Anunnakis, en este entramado, cumplían una función de consejo o tribunal que validaba las decisiones de los dioses supremos. Eran quienes ratificaban decretos divinos conocidos como los Me, es decir, los principios fundamentales que regían el orden cósmico, la civilización y las instituciones humanas. Según las tablillas, los Me eran entregados por los dioses a la humanidad como dones sagrados, y los Anunnakis tenían un papel en su preservación y ejecución. Un aspecto fascinante de la cosmogonía mesopotámica es cómo los mitos se interrelacionan. Por ejemplo, en la historia de Enki y el orden del mundo, se describe cómo este Dios distribuye tareas y dominios a diferentes divinidades, mientras los Anunnakis son mencionados como guardianes y asistentes de ese proceso de organización. En otro relato, el descenso de Inanna al inframundo, los Anunnakis aparecen como los jueces que dictan la sentencia contra la diosa cuando desciende al reino de Ereshkigal. Allí son retratados como figuras solemnes, sin emoción, encargados de aplicar la justicia cósmica incluso contra los propios dioses. Esta imagen refuerza la idea de que los Anunnakis no eran simples acompañantes, sino entidades dotadas de autoridad inmutable. La creación del mundo en la visión sumeria no se limitaba a una sola narración, sino que estaba compuesta por varios relatos fragmentarios que se complementaban. En algunos textos se sugiere que los Anunnakis desempeñaron un papel en la organización inicial del cosmos, asignando funciones a los elementos naturales y participando en la instauración del orden agrícola y urbano.
Su rol como mediadores entre lo divino y lo humano se manifiesta en la creencia de que eran ellos quienes transmitían a los reyes el poder legítimo de gobernar. Las inscripciones reales de ciudades como Lagash y Uruk mencionan que los monarcas recibían su autoridad por decisión de los Anunnakis, quienes, junto a los dioses principales, garantizaban la estabilidad del reinado. Otra pieza clave de la cosmogonía es el concepto de los destinos. En la tradición mesopotámica, el destino no era algo azaroso, sino que estaba decretado por los dioses y custodiado en las tablas del destino, un objeto mítico que confería poder absoluto a quien lo poseyera. Los Anunnakis aparecen como participantes en la determinación de esos destinos, actuando como testigos o como jueces que sancionaban las decisiones divinas. Esto los vinculaba directamente con la noción de justicia y con el mantenimiento del equilibrio universal. En algunos mitos se describe cómo los dioses mayores convocaban a los Anunnakis para deliberar sobre eventos trascendentales, como castigos colectivos a la humanidad o la aprobación de un nuevo rey. La presencia de los Anunnakis en la cosmogonía también se relaciona con los ciclos naturales. Textos sumerios mencionan su participación en los rituales agrícolas, donde eran invocados para asegurar la fertilidad de la tierra y la prosperidad de las cosechas. Esta asociación los conecta no solo con el inframundo, sino también con la renovación de la vida. Así, su figura se mueve entre los extremos de la existencia, de la muerte al renacimiento, del juicio al favor divino. Esta dualidad es uno de los rasgos que más han fascinado a quienes estudian su papel en los mitos, pues refleja una concepción del cosmos como un todo interconectado, en el que la vida y la muerte eran partes inseparables del mismo ciclo. Con la expansión de la influencia sumeria y la posterior asimilación de su cultura por los acadios, los babilonios y los asirios, la cosmogonía fue reinterpretada y enriquecida. En los textos acadios, los Anunnakis siguen apareciendo, aunque a veces se les contrapone a otro grupo, los Igigi, que eran considerados dioses celestes menores. Según ciertas tradiciones, los Igigi se rebelaron contra el trabajo impuesto por los dioses mayores, y como consecuencia se creó a la humanidad para asumir esas labores. Los Anunnakis, en este relato, quedan como parte del grupo que supervisaba esa nueva creación. Aunque los detalles cambian, la constante es que siempre se los vinculaba con la administración del orden cósmico y con la autoridad sobre los destinos humanos. En definitiva, la cosmogonía sumeria presenta un universo jerárquico en el que cada divinidad tenía un rol asignado. Y en ese entramado, los Anunnakis eran los ejecutores de la justicia y los guardianes del equilibrio. No eran dioses supremos, pero tampoco simples figuras secundarias. Su poder residía en el colectivo, en la asamblea, en la capacidad de decidir de manera conjunta sobre los asuntos del mundo. Esta característica los distinguía de otras deidades con personalidad individual y les otorgaba una identidad particular que con el tiempo generaría múltiples interpretaciones. Los mitos los describen como figuras solemnes, de presencia inmutable, encargados de custodiar las leyes divinas y de garantizar que el cosmos no se desviara de su orden original. Este segundo tramo del relato nos muestra cómo, desde los orígenes mismos de la civilización sumeria, los Anunnakis estaban profundamente integrados en la explicación del mundo, de la justicia y de la vida humana. Su aparición en la cosmogonía refleja la necesidad de los pueblos antiguos de otorgar sentido al caos y de organizar la realidad en torno a una jerarquía divina. A medida que avancemos, veremos cómo esos mismos Anunnakis pasarán de ser jueces cósmicos a convertirse en algunas interpretaciones posteriores
en creadores directos de la humanidad y en protagonistas de mitos que han llegado hasta nosotros cargados de misterio. Entre todos los mitos de la antigua Mesopotamia, pocos han despertado tanto interés y controversia como aquellos que narran el origen del ser humano. Los sumerios dejaron grabado en arcilla un relato donde los dioses no solo eran responsables de la creación del cosmos, sino también de la aparición de los hombres. En esas historias, los Anunnakis ocupan un lugar central. Aparecen como los dioses que deciden dar forma a la humanidad para cumplir funciones específicas dentro del orden universal. Lo fascinante es que en los textos originales, la creación del hombre no es un acto espontáneo de amor divino, sino una decisión pragmática vinculada a la necesidad de aliviar el trabajo de los dioses. Esa visión utilitaria del ser humano es lo que más tarde inspiraría interpretaciones modernas que plantean la posibilidad de que, detrás de los mitos, se escondiera una manipulación consciente de la especie humana, incluso un experimento de carácter biológico o genético. El relato más conocido proviene de tradiciones sumerias y acadias, en las que los dioses menores, llamados Igigi, se rebelan contra los trabajos forzosos impuestos por los dioses superiores. Según los textos, los Igigi estaban encargados de excavar canales, mantener las aguas y sostener la economía de los dioses. Cansados de estas labores, organizaron una revuelta contra Enlil y los demás dioses mayores. Ante este conflicto, los Anunnakis y las deidades principales buscaron una solución: crear a un nuevo ser que cargara con esas tareas. De esta manera, surge la decisión de dar vida a la humanidad. La materia prima elegida fue la arcilla, un elemento simbólicamente poderoso en Mesopotamia, pues representaba la tierra fértil de donde brotaba la vida. Pero no fue la arcilla sola lo que dio forma al hombre, sino una mezcla con la esencia de los dioses. En algunos textos se menciona que se utilizó la sangre o la carne de un dios sacrificado, combinada con arcilla, para dar vida al primer ser humano. Ese detalle introduce la idea de que el hombre contenía dentro de sí una chispa divina, un fragmento de la sustancia de los dioses que lo diferenciaba del resto de los seres vivos. Enki, el dios de la sabiduría y de las aguas dulces, fue quien tomó la iniciativa de modelar al hombre y de infundirle conocimiento. Este mito se refleja en varios textos, aunque con variantes. En una de las tablillas se cuenta que los dioses mataron a un dios rebelde y con su sangre mezclada con arcilla dieron vida a la humanidad. En otras versiones, Enki y la diosa madre Ninhursag, también conocida como Ninma, se encargan de modelar a los primeros hombres. El papel de Ninma es esencial, pues ella aparece como una figura maternal que amasa la arcilla y crea el cuerpo humano, mientras Enki aporta la sabiduría y el orden necesarios para que la creación tenga éxito. Juntos dan origen a un ser que combina lo terrenal y lo divino, lo frágil y lo eterno. Lo interesante es cómo se describe esta creación. Los textos hablan de la formación de varios prototipos, algunos de los cuales resultaron defectuosos. Se menciona la creación de hombres incapaces de caminar, de mujeres estériles o de seres con deformidades. Estos errores muestran que la creación del hombre no fue perfecta desde el principio, sino el resultado de intentos sucesivos. Aquí es donde las interpretaciones modernas encuentran un terreno fértil. Algunos autores sugieren que este relato podría ser una metáfora de experimentos biológicos o genéticos, donde los dioses, en este caso los Anunnakis, estarían probando distintas combinaciones hasta obtener un resultado viable. La idea de la mezcla es otro punto clave. En la narrativa mitológica, la arcilla representa lo terrenal y material, mientras que la sangre divina representa lo espiritual y trascendente.
La combinación de ambos elementos dio origen a un ser intermedio, ni completamente Dios, ni completamente animal, sino algo nuevo. Desde la perspectiva de los antiguos astronautas, esta mezcla ha sido interpretada como un acto de manipulación genética, donde los Anunnakis habrían combinado su propio ADN con el de homínidos terrestres para crear al Homo sapiens. Aunque esta teoría no tiene respaldo académico, ha ganado popularidad en la cultura contemporánea porque ofrece una explicación alternativa al salto evolutivo que permitió el surgimiento de una especie con lenguaje, conciencia y capacidad tecnológica. En las tablillas también se menciona que los primeros hombres vivían cerca de los templos y servían directamente a los dioses. Eran trabajadores, servidores y agricultores que proveían alimento y ofrendas a las divinidades. Este detalle refuerza la idea de que la humanidad fue creada no para ocupar un lugar libre en la creación, sino para cumplir una función práctica, descargar a los dioses del trabajo pesado. En algunos textos incluso se describe cómo los hombres debían preparar banquetes para los Anunnakis, ofrendas que luego eran consumidas simbólicamente en los templos. Esto muestra una relación de dependencia y subordinación, donde los hombres existían para servir y los dioses, a cambio, garantizaban el orden cósmico y la fertilidad de la tierra. Uno de los relatos más representativos es el poema acadio de Atrahasis, en el que se cuenta de manera más detallada la creación del hombre. Allí se relata cómo los dioses, después de la rebelión de los Igigi, deciden sacrificar a un dios llamado Geshtu-e, cuyo nombre significa inteligencia. Con su carne y su sangre, mezcladas con arcilla, dan vida a la humanidad. La elección de un dios asociado a la inteligencia no es casual. Los hombres heredan de él la capacidad de razonar y de organizarse. Este poema fue fundamental para la comprensión moderna de los mitos mesopotámicos y a través de él se ha vinculado directamente a los Anunnakis con el origen de la humanidad. La figura de Enki destaca de manera especial en estos relatos, mientras Enlil aparece como un dios severo, que en ocasiones muestra hostilidad hacia los hombres. Enki es protector y benevolente. Él interviene en favor de los humanos, les concede conocimientos y, en algunos mitos, incluso los salva de catástrofes como el diluvio. Su papel en la creación del hombre, moldeando la arcilla y dándole forma, lo convierte en una especie de artesano divino. Ninmah, por su parte, aporta el toque femenino y maternal, representando el poder de la fertilidad y de la vida. Juntos, encarnan la dualidad necesaria para la creación, el ingenio y la sabiduría de Enki, unidos a la capacidad de dar vida de Ninmah. Las interpretaciones modernas han tomado todos estos elementos para construir teorías que van mucho más allá de la visión religiosa original. Autores como Zecharia Sitchin propusieron que los Anunnakis eran visitantes extraterrestres provenientes de un planeta llamado Nibiru. Según esta visión, los relatos de la creación no serían metáforas espirituales, sino testimonios antiguos de un proceso de ingeniería genética. La arcilla representaría el material biológico terrestre, y la sangre divina sería el ADN de los Anunnakis mezclado deliberadamente para dar origen a una nueva especie esclava que pudiera trabajar en las minas y en los campos en lugar de los dioses. Aunque esta teoría no tiene base arqueológica, ha calado en la cultura popular porque reinterpreta los mitos desde una perspectiva tecnológica. El hecho de que los textos hablen de intentos fallidos de creación es, para los defensores de estas teorías, una prueba indirecta de experimentación científica. Así como hoy en la genética se realizan múltiples ensayos hasta lograr una combinación exitosa, los mitos parecen narrar que los dioses hicieron varios intentos antes de crear al hombre perfecto.
Incluso la presencia de deformidades y limitaciones en algunos de los primeros seres humanos se interpreta como evidencia de prototipos que no funcionaron. Desde la óptica simbólica, en cambio, los académicos señalan que estos relatos expresan simplemente la fragilidad humana, la existencia de enfermedades y la aceptación de la diversidad como parte de la vida. La clave está en cómo entendemos la chispa divina que se introdujo en el hombre. Para los sumerios, era una manera de explicar por qué los humanos tenían inteligencia y capacidad de organización social, en contraste con los animales. Para los teóricos de los antiguos astronautas, en cambio, esa chispa es literal, un código genético avanzado que los Anunnakis habrían insertado en los homínidos primitivos, creando así una especie híbrida capaz de servirles y, eventualmente, de evolucionar por cuenta propia. Esta doble lectura es lo que mantiene el mito vivo en la actualidad, pues permite tanto una interpretación espiritual como una científica ficcional. Al analizar los mitos de la creación sumeria, lo que emerge con claridad es que la humanidad no fue vista como el centro del universo, sino como un eslabón subordinado dentro de un orden mayor. Los hombres existían para trabajar, para rendir culto y para mantener satisfechos a los dioses. La libertad y la autonomía eran secundarias frente a la función de servicio. Sin embargo, dentro de esa visión, también se escondía un elemento de dignidad. Al portar la esencia divina, los hombres tenían una conexión directa con el cosmos, un vínculo que los hacía únicos entre todas las criaturas de la Tierra. Este tercer tramo del relato nos muestra cómo la humanidad, según los sumerios, fue el resultado de una combinación deliberada entre lo terrenal y lo divino, ya fuera como metáfora espiritual o como un recuerdo codificado de antiguos experimentos. Lo cierto es que el mito de la creación sumeria dejó una huella imborrable. La arcilla moldeada por los dioses y mezclada con su propia sustancia se convirtió en el origen de nuestra especie y desde entonces no ha dejado de despertar preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos y cuál fue el verdadero papel de los Anunnakis en la historia de la humanidad. Dentro de la vasta mitología sumeria y acadia, pocos elementos resultan tan reveladores como el contraste entre las figuras de Enki y Enlil. Ambos eran dioses principales en el panteón mesopotámico, ambos descendientes de Anu, señor del cielo, y ambos con enorme poder sobre el destino del mundo. Sin embargo, sus visiones sobre la humanidad y su relación con los Anunnakis marcaron una tensión constante en los relatos. Esa dualidad no solo define los mitos antiguos, sino que también ha inspirado interpretaciones modernas que ven en su rivalidad un reflejo de distintas actitudes hacia los hombres, la compasión y el deseo de ayudar frente al control y el rigor. Enlil era considerado el dios del aire, de la autoridad y de la soberanía. Su poder se extendía sobre los elementos atmosféricos, pero también sobre el destino político de las ciudades. Se le atribuía la capacidad de otorgar el reinado a los hombres y de organizar el orden terrestre. En los textos, Enlil aparece como un dios severo, celoso de su autoridad, dispuesto a castigar a quienes desafiaran su voluntad. Representaba el principio del orden impuesto, la disciplina y la justicia inquebrantable. Enki, en cambio, era el dios de las aguas dulces, la sabiduría y la magia. Vivía en el Apsu, el reino subterráneo de las aguas, y desde allí distribuía conocimiento y dones a los hombres. Era astuto, protector y en muchas ocasiones aliado de la humanidad. A él se atribuían los inventos, la agricultura, la escritura, la construcción de ciudades y el arte de la adivinación. Su figura estaba asociada con la inteligencia, práctica y con el ingenio, más que con la fuerza bruta o la autoridad.
El conflicto entre ambos surge precisamente a raíz de la creación de la humanidad y de las decisiones posteriores sobre su destino. Como vimos en los relatos anteriores, los hombres fueron creados para aliviar el trabajo de los dioses menores. Enlil aceptó esa creación, pero siempre mantuvo una postura de superioridad y desconfianza hacia los humanos. En varias narraciones aparece molesto por el ruido, la multitud o la indisciplina de los hombres, hasta el punto de proponer su exterminio. Enki, por el contrario, aparece como defensor de los hombres, interviniendo para salvarlos o para otorgarles herramientas que les permitieran prosperar. Uno de los episodios más representativos de este conflicto se encuentra en el poema Acadio de Atraasis. Allí se narra cómo, con el paso del tiempo, la población humana creció tanto que comenzó a generar un gran estruendo. El ruido de los hombres perturbaba el descanso de los dioses, especialmente de Enlil, quien se mostró enfurecido. Como medida, decidió enviar plagas y sequías para reducir la población. Sin embargo, Enki, compasivo, instruyó a los hombres para que contrarrestaran los castigos divinos. Les enseñó remedios contra las enfermedades y métodos para resistir el hambre. La tensión llegó a su punto máximo cuando Enlil propuso un castigo definitivo, un gran diluvio que aniquilaría a la humanidad. Los Anunnakis, reunidos en consejo, aprobaron esta medida y se juramentaron para mantener el secreto. Enki, atado por el juramento, no podía revelar directamente la decisión, pero ingeniosamente comunicó la advertencia a un hombre justo, Atrahasis o Utnapishtim, dependiendo de la versión. Lo hizo hablándole a través de una caña o de un muro de su casa, asegurándose de cumplir con la palabra empeñada y al mismo tiempo salvar a la humanidad. Le indicó cómo construir un barco gigantesco para sobrevivir a la inundación junto a su familia y a parejas de animales. El diluvio duró 7 días y 7 noches, y cuando las aguas se calmaron, Atrahasis ofreció un sacrificio a los dioses. Los Anunnakis, hambrientos por la falta de ofrendas durante el desastre, se abalanzaron sobre el humo de la comida. Este detalle muestra la dependencia simbólica de los dioses respecto a la humanidad. Aunque los hombres habían sido creados para servir, los dioses también necesitaban de ellos para recibir culto y alimento. Cuando Enlil descubrió que algunos humanos habían sobrevivido, se enfureció, pero Enki lo confrontó, argumentando que no todos los hombres merecían ser exterminados. Finalmente, se llegó a un acuerdo. La humanidad continuaría existiendo, pero con limitaciones como la mortalidad, la infertilidad en algunos casos y el sufrimiento como parte de la vida. Este episodio del diluvio es clave porque muestra claramente el contraste de actitudes entre Enlil y Enki. Enlil representa la dureza y la visión de que la humanidad debía ser controlada estrictamente. Enki, en cambio, encarna la empatía y la voluntad de proteger a los hombres, incluso contra la voluntad del resto de los dioses. Los Anunnakis, en este marco, aparecen como participantes del Consejo Divino que aprobaba las decisiones, pero también como figuras que podían dividirse en facciones, apoyando a uno u otro. Otro relato importante es el de la distribución de los Me, los principios divinos que regían el cosmos. Enki los custodiaba en su templo, y en un episodio conocido como el mito de Inanna y Enki, la diosa del amor y la guerra visita a Enki, lo embriaga y consigue que le entregue los Me, llevándolos a su ciudad de Uruk. Este relato refleja la capacidad de Enki de compartir el conocimiento con los hombres y con otras divinidades, aunque ello implicara riesgos. Su disposición a difundir los dones divinos contrastaba con la actitud de Enlil, que prefería mantener un orden rígido y restringido. La tensión entre ambos dioses se convirtió en un eje narrativo que reflejaba la dualidad de la condición humana.
sometida a fuerzas de control y destrucción, pero también beneficiada por la compasión y el ingenio. En los mitos, los Anunnakis eran a menudo testigos de esa rivalidad, y su función de jueces y consejeros les permitía inclinar la balanza. En algunos casos, seguían la línea dura de Enlil, en otros, parecían respaldar las iniciativas de Enki. Esta ambigüedad es lo que hace que los relatos sean tan ricos y abiertos a interpretaciones. Desde la óptica moderna, esta dualidad ha sido leída como un reflejo de distintas facciones dentro de los propios Anunnakis. Algunos investigadores de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que los mitos codifican una especie de disputa política entre visitantes extraterrestres, un grupo liderado por Enlil, interesado en mantener a la humanidad como especie servil y controlada. Otro, encabezado por Enki, dispuesto a otorgar conocimientos y a permitir el desarrollo de los hombres como seres conscientes y autónomos. En esta interpretación, el mito del diluvio se transforma en el recuerdo de un intento real de aniquilar a la humanidad por parte de una facción de los Anunnakis, frustrado por la intervención de otro grupo más benevolente. Más allá de estas lecturas contemporáneas, lo cierto es que los relatos antiguos transmiten una profunda reflexión sobre el poder, la justicia y la fragilidad humana. La figura de Enlil recuerda que la existencia de la humanidad está siempre bajo amenaza, sujeta a decisiones arbitrarias de fuerzas superiores. La figura de Enki, en cambio, muestra que la inteligencia, la astucia y la compasión pueden abrir caminos de esperanza incluso en los momentos más oscuros. Los Anunnakis, como colectivo, refuerzan la idea de que el destino humano no era decidido por un único Dios, sino por una asamblea, un tribunal cósmico en el que se debatía constantemente. Estas narrativas influyen profundamente en la comprensión del origen humano desde la perspectiva sumeria. La humanidad no aparece como el centro del universo, sino como un resultado secundario de disputas divinas. Los hombres son creados para servir, pero su supervivencia depende de la intervención de dioses que ven en ellos algo más que simples trabajadores. El conflicto entre Enki y Enlil expresa la tensión eterna entre el control y la libertad, entre la destrucción y la protección. En conclusión, este cuarto tramo de la historia nos muestra que los relatos mesopotámicos no eran simples cuentos mitológicos, sino espejos de realidades más profundas. La lucha por el poder, la relación entre el hombre y la autoridad, y la búsqueda de un equilibrio entre justicia y compasión. Enki y Enlil, con sus visiones opuestas, marcaron el destino de la humanidad en los mitos y dejaron abierta la puerta a interpretaciones que aún hoy resuenan. Los Anunnakis, como jueces y testigos, se convirtieron en el marco colectivo que legitimaba o cuestionaba esas decisiones. Y es en esa tensión, en ese debate divino, donde se forjó la visión sumeria de los orígenes del ser humano. Uno de los relatos más universales de la antigüedad es, sin duda, el del Gran Diluvio. Se trata de una historia que aparece en tradiciones de distintas culturas alrededor del planeta, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, pasando por India, Grecia y la Biblia hebrea. La presencia recurrente de un cataclismo acuático que destruye a la humanidad ha llevado a muchos investigadores a preguntarse si nos encontramos frente a un recuerdo colectivo de un hecho real, o ante un arquetipo narrativo que refleja los temores y esperanzas de los pueblos antiguos. En el contexto de la tradición sumeria y acadia, el diluvio no solo es un episodio central, sino también un punto de inflexión que muestra la intervención directa de los Anunnakis en el destino humano. Las tablillas cuneiformes nos ofrecen varias versiones de este relato. La más antigua se encuentra en el mito de Atrahasis, que ya mencionamos en la parte anterior. Allí,
El Consejo de los Dioses, encabezado por Enlil, decide exterminar a la humanidad debido a su creciente número y al ruido insoportable que generaba. El diluvio era la solución definitiva para acabar con una especie que se había vuelto molesta y que además empezaba a escapar del control de los dioses. Sin embargo, Enki, fiel a su papel de protector de los hombres, advierte a Atrahasis de la catástrofe inminente. Le instruye para que construya un barco gigantesco, sellado con betún, capaz de resistir las aguas. Le ordena que lleve consigo a su familia y a parejas de animales, asegurando así la continuidad de la vida tras la destrucción. En la epopeya de Gilgamesh encontramos otra versión, contada por Utnapishtim, el sobreviviente del diluvio. En este caso, el relato es prácticamente idéntico al de Atrahasis. Un dios compasivo revela el secreto a un hombre elegido, que construye un arca colosal y sobrevive al cataclismo universal. El barco se detiene finalmente en una montaña, y tras la tormenta, el hombre ofrece un sacrificio a los dioses. El olor del banquete atrae a las deidades, hambrientas tras días sin recibir ofrendas, y se agolpan alrededor del sacrificio como moscas. Este detalle, tan vívido y humano, muestra hasta qué punto los sumerios concebían a sus dioses como seres poderosos, pero también dependientes del culto y del alimento espiritual que los hombres les proporcionaban. La figura de Enlil aparece en ambos relatos como el gran instigador del castigo. Su visión era clara. La humanidad debía ser controlada o eliminada si se convertía en una amenaza para el orden. Enki, en cambio, emerge como el gran aliado de los hombres, dispuesto a romper el secreto divino para asegurar su supervivencia. Este contraste refleja no solo la tensión entre los dos dioses, sino también la idea de que dentro del Consejo de los Anunnakis existían facciones con visiones diferentes sobre la humanidad. Para algunos, los hombres eran meros siervos desechables. Para otros, eran criaturas dignas de protección y de futuro. Cuando comparamos estas narraciones con otros relatos culturales, las similitudes son sorprendentes. En la Biblia, el relato de Noé reproduce casi exactamente los elementos presentes en la epopeya de Gilgamesh. Un Dios que decide destruir la humanidad por su corrupción. Un hombre justo que recibe la orden de construir un arca, la preservación de animales y el envío de un ave para comprobar si las aguas habían retrocedido. En India, el mito de Manu cuenta cómo el dios Vishnu, en forma de pez, advierte al primer hombre del diluvio y le indica que construya un barco. En Grecia, Deucalión y Pirra sobreviven a una inundación enviada por Zeus para castigar a los hombres. En Mesoamérica, los mayas y los mexicas narran cómo dioses destruyeron a la humanidad en cataclismos de agua, fuego y viento, para luego crear nuevas generaciones. La recurrencia de este mito plantea preguntas fascinantes. ¿Se trata de una simple coincidencia cultural, fruto de la transmisión de historias entre pueblos vecinos, o es posible que haya un núcleo histórico común? Algunos arqueólogos sugieren que grandes inundaciones ocurridas al final de la última glaciación, cuando el nivel del mar subió, abruptamente pudieron inspirar estos relatos. Otros, más inclinados hacia teorías alternativas, plantean que los recuerdos de un evento global catastrófico quedaron grabados en la memoria colectiva de la humanidad. Para los defensores de la hipótesis de los antiguos astronautas, la conexión va más allá. El diluvio sería un episodio real en el que los Anunnakis, seres de otro mundo, intentaron reiniciar el experimento humano. En esa interpretación moderna, el diluvio no fue un castigo divino metafórico, sino una operación planificada por una facción de los Anunnakis para reducir la población y mantener el control sobre la especie humana. Enki,
considerado el líder de un grupo más benevolente, intervino para evitar la extinción total. El barco de Atrahasis o Utnapishtim sería, en este sentido, una cápsula de supervivencia diseñada para preservar no solo la vida humana, sino también la diversidad genética de los animales. Así, el mito del diluvio se convierte en un recuerdo distorsionado de un evento en el que la humanidad fue salvada por la intervención de una facción de los propios dioses. El papel de los Anunnakis en la preservación de la humanidad no termina con el rescate del héroe del diluvio. Los relatos posteriores sugieren que tras el cataclismo, los dioses entregaron a los hombres nuevos conocimientos para reorganizarse. Se habla de la transmisión de técnicas agrícolas, de la reestructuración de las ciudades y de la entrega de leyes y códigos que permitieran mantener el orden social. En la tradición babilónica, por ejemplo, se cuenta cómo después del diluvio, los dioses otorgaron a los reyes el mandato divino de gobernar, inaugurando la idea del derecho real como emanación de lo divino. Esto no solo consolidaba el poder político, sino que también reforzaba la noción de que la humanidad debía ser guiada y controlada bajo la supervisión de los Anunnakis. Lo fascinante es que, al mirar las narrativas de otras culturas, encontramos también la idea de que tras la catástrofe, los dioses instruyen a los sobrevivientes. En el mito griego, Deucalión y Pirra reciben orientación sobre cómo repoblar la tierra lanzando piedras que se transforman en seres humanos. En la tradición hebrea, después del diluvio, Yahvé establece un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris, y entrega normas para la nueva humanidad. En los relatos mesoamericanos, después de cada destrucción, los dioses crean un nuevo sol y una nueva era, entregando a los hombres formas renovadas de vida y de organización. En todas estas historias, el diluvio no es solo destrucción, es también renovación, inicio de un nuevo ciclo, transmisión de saberes y reconfiguración de la humanidad. Los Anunnakis, en este sentido, no aparecen únicamente como jueces severos o verdugos, sino también como instructores que aseguran que la humanidad pueda recomenzar bajo nuevos parámetros. El conocimiento entregado tras el diluvio es un símbolo de esa función, enseñar a los hombres cómo sobrevivir y cómo prosperar después del caos. Algunos investigadores modernos vinculan estas narrativas con la posible llegada de nuevas técnicas y avances después de un colapso global. El salto civilizatorio de las culturas mesopotámicas, su rápida recuperación y el desarrollo de la agricultura intensiva han sido interpretados por algunos como evidencia de que, tras una gran crisis, hubo una transmisión extraordinaria de conocimiento. Para quienes creen en la influencia extraterrestre, esa transmisión habría venido de los propios Anunnakis, quienes no solo preservaron la vida humana, sino que también guiaron su renacimiento. El mito del diluvio, entonces, cumple una doble función. Por un lado, explica el sufrimiento humano como consecuencia de la ira divina. Por otro, ofrece esperanza al mostrar que incluso en medio de la destrucción hay una oportunidad de renovación. Los sumerios y acadios lo concebían como una advertencia y como una promesa. La humanidad podía ser castigada, pero también podía ser salvada y guiada hacia un futuro mejor. En este quinto tramo de nuestro recorrido, hemos visto cómo el diluvio universal, más que un simple mito, se convierte en un puente que conecta las tradiciones del mundo entero, y cómo los Anunnakis juegan en él un papel central. Su consejo decide la destrucción, pero también permite la supervivencia. Su castigo busca controlar, pero su enseñanza posterior asegura la continuidad de la civilización. La transmisión de conocimiento tras el diluvio revela que, para los antiguos, la humanidad no estaba sola.
Había fuerzas superiores que determinaban su destino, castigaban sus excesos y, al mismo tiempo, ofrecían las herramientas necesarias para renacer. Tras el diluvio universal y la reconstrucción de la humanidad, los mitos mesopotámicos comienzan a presentar un elemento fascinante: la idea de que los dioses, y en 1960, en particular los Anunnakis, jugaron un papel activo en la entrega de conocimientos fundamentales que permitirían a los hombres desarrollarse como civilización. En las tablillas sumerias se habla de cómo, después de la gran catástrofe, los dioses enseñaron a los sobrevivientes el arte de cultivar, de escribir, de observar los cielos y de organizar ciudades. Este conjunto de dones no era casual. Representaba el paso de la humanidad desde la mera supervivencia a la construcción de un orden social complejo, lo que algunos investigadores modernos interpretan como una transmisión deliberada de conocimiento avanzado. La agricultura aparece como uno de los pilares de esta transformación. Según los textos, los dioses habrían entregado a los hombres las semillas, las técnicas de riego y la organización de los campos. Enki, una vez más, destaca como el instructor que revela a los humanos los secretos de la fertilidad de la tierra y del aprovechamiento de las aguas del Tigris y el Éufrates. La revolución agrícola permitió a los sumerios asentarse en aldeas permanentes que pronto se transformaron en ciudades prósperas. Para los antiguos astronautas, este momento representa algo más que un avance natural. Sería la evidencia de que los Anunnakis compartieron con la humanidad conocimientos que de otro modo habrían tardado milenios en desarrollarse. La escritura cuneiforme constituye otro de los hitos atribuidos indirectamente a los Anunnakis. Los sumerios la inventaron hacia el 3300 a.C., utilizando tablillas de arcilla para registrar transacciones comerciales, leyes, himnos y mitos. En los relatos se dice que los los principios divinos custodiados por Enki, incluían el don de la escritura. El hecho de que un pueblo pasara de la oralidad a un sistema de escritura tan complejo ha sido considerado por algunos como una innovación demasiado avanzada para surgir sin estímulos externos. Desde esta perspectiva, los Anunnakis no solo habrían creado a los hombres, sino que también les habrían dado los medios para registrar su historia y perpetuar el recuerdo de los propios dioses. La astronomía es otro ámbito en el que los mesopotámicos mostraron un conocimiento sorprendente. Las tablillas revelan cálculos sobre eclipses, fases lunares y movimientos planetarios. Algunas referencias incluso mencionan estrellas y cuerpos celestes que, según defensores de teorías alternativas, serían imposibles de observar sin instrumentos modernos. Un ejemplo es el enigmático planeta Nibiru, citado en interpretaciones posteriores de las tablillas, que supuestamente formaba parte del conocimiento transmitido por los Anunnakis. Aunque la mayoría de los académicos considera que estas interpretaciones son exageradas, lo cierto es que la precisión astronómica de los sumerios sigue siendo motivo de admiración. El vínculo entre los dioses y la organización urbana también es evidente. Cada ciudad-estado de 1900 Mesopotamia estaba dedicada a una deidad específica y contaba con un templo central, el Sigurat, que servía tanto como centro religioso como administrativo. Según los relatos, fueron los propios dioses quienes eligieron las ciudades y les otorgaron su destino. Eridu, Nippur, Uruk y Ur aparecen como ciudades fundadas o bendecidas por los Anunnakis. Los reyes, en este contexto, eran considerados representantes de los dioses en la tierra, lo que reforzaba la idea de que el poder humano derivaba directamente de los seres celestiales. Las construcciones monumentales, como los sigurats, también han sido interpretadas en clave de intervención divina. Estas estructuras escalonadas, que se elevaban hacia el cielo,
simbolizaban la conexión entre el mundo humano y el mundo de los dioses. Para los teóricos de los antiguos astronautas, podrían haber tenido una función práctica, como plataformas de aterrizaje o señales para los visitantes celestiales. Aunque la arqueología tradicional las interpreta como centros religiosos y administrativos, la magnitud y sofisticación de estas construcciones siguen alimentando teorías sobre influencias externas. La transmisión de conocimiento por parte de los dioses no se limitaba a lo técnico. Los incluían principios culturales como la realeza, la justicia, la música y el arte. Es decir, los dioses no solo habrían entregado herramientas prácticas, sino también conceptos abstractos que estructuraban la vida social y espiritual de los hombres. Esta idea de que la cultura es un regalo divino refleja la visión sumeria de la dependencia absoluta de la humanidad respecto a los Anunnakis. Nada de lo que los hombres sabían o hacían era fruto exclusivo de su ingenio. Todo provenía, en última instancia, de los dioses. Lo interesante es que esta narrativa coincide con relatos de otras culturas que también hablan de dioses o seres celestiales que entregan conocimiento a los hombres. En Egipto, por ejemplo, se menciona a Tot, el dios de la sabiduría, que enseña la escritura y la astronomía. En Mesoamérica, Quetzalcóatl aparece como el dios civilizador que trae el maíz y enseña las artes. En Grecia, Prometeo roba el fuego a los dioses para entregarlo a los hombres. Esta convergencia sugiere que la idea de un conocimiento transmitido desde lo divino a lo humano es un arquetipo universal, y para quienes defienden la influencia de los Anunnakis, sería la huella de un mismo fenómeno, vivido en distintas partes del mundo. La rapidez con la que la civilización sumeria alcanzó un nivel de sofisticación tan alto ha sorprendido a los historiadores. En apenas unos siglos, pasaron de aldeas agrícolas a ciudades complejas con templos, burocracia, comercio internacional y una cosmovisión astronómica avanzada. Para la arqueología tradicional, esto se explica por la acumulación de innovaciones y la favorable geografía de Mesopotamia. Para las teorías alternativas, en cambio, el salto es demasiado abrupto y responde a la intervención directa de los Anunnakis, que habrían decidido compartir con la humanidad una parte de su vasto conocimiento. Los relatos sobre la transmisión de saberes también incluyen advertencias. Los dioses, especialmente Enlil, desconfiaban de que los hombres tuvieran demasiado poder. El conocimiento era un don, pero también un límite. Se entregaba lo suficiente para permitir la supervivencia y el desarrollo, pero no tanto como para poner en riesgo la supremacía de los Anunnakis. Este equilibrio se refleja en la manera en que los mitos muestran la tensión entre la generosidad de Enki y la severidad de Enlil. La humanidad debía avanzar, pero siempre bajo supervisión. En la lectura moderna, esto se interpreta como una metáfora del control del conocimiento. Los Anunnakis habrían actuado como instructores y al mismo tiempo como guardianes de secretos más avanzados que no fueron compartidos. Esta idea conecta con la noción de que existen saberes ocultos, reservados solo para los dioses o para élites muy específicas. Así, la civilización se desarrolla, pero siempre dentro de un marco de dependencia hacia lo divino. En conclusión, la relación entre los Anunnakis y el desarrollo de la civilización sumeria refleja una narrativa en la que el conocimiento humano no surge espontáneamente, sino como un regalo divino. La agricultura, la escritura, la astronomía y las ciudades no son simples inventos humanos, sino dones entregados tras el diluvio para asegurar la continuidad de la humanidad y su progreso. Ya sea que veamos estos relatos como metáforas culturales o como recuerdos distorsionados de un contacto real con seres superiores, lo cierto es que constituyen uno de los pilares más fascinantes de la tradición mesopotámica. Los Anunnakis no solo habrían creado a los hombres,
también los habrían guiado en el camino hacia la civilización. Uno de los aspectos más fascinantes al estudiar la mitología sumeria y los relatos de los Anunnakis es descubrir que sus temas y estructuras no se limitan a Mesopotamia. A lo largo y ancho del mundo antiguo, encontramos narrativas que, aunque adaptadas a sus contextos culturales específicos, presentan sorprendentes paralelismos. Dioses que descienden del cielo, instructores divinos que transmiten conocimientos a la humanidad, cataclismos universales y pactos entre lo divino y lo humano. Esta recurrencia sugiere la posibilidad de un núcleo común o al menos de una memoria compartida. En Egipto, por ejemplo, los relatos cosmogónicos giran en torno a la creación del mundo a partir del caos primordial, una idea similar a la de los sumerios. El dios Ptah, asociado con la creación mediante la palabra, recuerda al poder creador de los dioses mesopotámicos. Más revelador aún es el papel de Tot, deidad de la sabiduría, la escritura y la astronomía. Tot enseñó a los hombres a calcular el tiempo, a observar los astros y a registrar en jeroglíficos el conocimiento. Su función de instructor lo aproxima a Enki, el dios sumerio que compartía con los hombres el saber necesario para prosperar. En ambos casos, el mensaje es claro. La civilización no surge sola, sino gracias a la intervención de seres superiores. También resulta significativa la figura de Osiris. En los mitos egipcios, Osiris es presentado como un rey civilizador que enseña a los hombres la agricultura, la vinicultura y las normas de convivencia. Después de su muerte, su legado permanece como símbolo de fertilidad y orden. Este papel recuerda al de los Anunnakis en la tradición mesopotámica, quienes, tras el diluvio, transmitieron a la humanidad los conocimientos básicos para reconstruir su mundo. La idea de un dios civilizador que trae la cultura desde lo divino hasta lo humano es un puente evidente entre las dos civilizaciones. Si miramos hacia el mundo griego, hallamos de inmediato a Prometeo, el titán que roba el fuego de los dioses y lo entrega a los hombres, permitiéndoles progresar. Aunque castigado severamente por Zeus, Prometeo representa la figura del benefactor que arriesga su posición para favorecer a la humanidad. La analogía con Enki es clara. Ambos desobedecen la voluntad del consejo divino para proteger a los hombres y garantizarles un futuro. De igual modo, los olímpicos, con su consejo de dioses que deliberan sobre los destinos de los mortales, recuerdan a la asamblea de los Anunnakis que decidía sobre la creación, el diluvio y el orden del mundo. En la India, los mitos védicos hablan de dioses que entregan a los hombres conocimientos y armas divinas. Uno de los relatos más llamativos es el del dios Vishnu, quien en su avatar como pez advierte a Manu sobre el diluvio universal, asegurando su supervivencia. El paralelismo con Atrahasis y Noé es innegable. Además, los textos védicos describen con detalle carros celestiales llamados vimanas, que descendían del cielo y eran utilizados por los dioses para desplazarse. Para los defensores de la hipótesis de los antiguos astronautas, estas descripciones son análogas a los vehículos divinos que los Anunnakis habrían utilizado para viajar entre el cielo y la tierra. En las culturas mesoamericanas, los paralelos se vuelven aún más llamativos. Los mayas hablaban de Kukulcán, la serpiente emplumada, un dios que descendió del cielo para enseñar a los hombres las artes de la civilización. Los mexicas lo conocieron como Quetzalcóatl, el dios blanco y barbado que trajo el maíz, la agricultura, el calendario y los conocimientos astronómicos. Los relatos describen cómo, tras cumplir su misión, Quetzalcóatl regresó al cielo prometiendo volver algún día. Este patrón de un dios que llega desde arriba instruye a la humanidad
y parte hacia las alturas, guarda un paralelismo directo con los Anunnakis y su función de instructores. En los Andes, la tradición incaica habla de Viracocha, un dios creador que emergió del lago Titicaca para dar forma al mundo y enseñar a los hombres las artes de la civilización. Después de recorrer las tierras y entregar sus dones, Viracocha ascendió de nuevo al cielo, dejando a la humanidad con la promesa de regresar. De nuevo, la figura de un ser celestial que actúa como benefactor e instructor se repite, reforzando la idea de un patrón narrativo global. Los paralelismos no se limitan a las figuras divinas, sino también a las estructuras míticas. El diluvio universal aparece en los relatos bíblicos con Noé, en la India con Manu, en Grecia con Deucalión, en Mesopotamia con Atrahasis y en Mesoamérica con las edades del Sol. La reiteración de un cataclismo acuático y la posterior transmisión de conocimiento por parte de los dioses sugiere un mismo motivo narrativo. Para los académicos, puede ser el reflejo de temores colectivos frente a inundaciones reales. Para los defensores de teorías alternativas, es la huella de un mismo evento histórico reinterpretado por distintas culturas. Otro elemento recurrente es la relación entre los dioses y la astronomía. En Mesopotamia, los Anunnakis entregan a los hombres conocimientos sobre los astros. En Egipto, las pirámides y templos se alineaban con estrellas específicas como Sirio y Orión. En Mesoamérica, las pirámides de Teotihuacán y los templos mayas estaban orientados con precisión astronómica. En India, los vimanas se describían como vehículos celestiales guiados por las estrellas. Este vínculo universal entre lo divino y la observación del cielo refuerza la hipótesis de que los dioses eran percibidos como visitantes de las alturas. La convergencia de estos relatos en distintos continentes plantea una pregunta crucial. ¿Cómo es posible que culturas tan distantes compartan motivos tan específicos? Una respuesta académica señala la difusión cultural. Las historias viajan, se adaptan y se transforman. Otra respuesta más audaz, defendida por autores como Zecharia Sitchin, es que los relatos son testimonios de un mismo fenómeno vivido por toda la humanidad. La visita de seres avanzados, identificados con los Anunnakis, que intervinieron en el desarrollo humano en distintas partes del mundo. Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la recurrencia de dioses instructores, cataclismos universales y vínculos con la astronomía revela un patrón narrativo profundamente arraigado en la memoria humana. Los sumerios, con sus Anunnakis, nos ofrecen la versión más antigua y detallada de este patrón. Egipto, Grecia, India y Mesoamérica lo reproducen con sus propios símbolos y nombres, pero el mensaje subyacente es el mismo. La humanidad no estuvo sola en su origen. Hubo fuerzas superiores, seres celestiales, que la guiaron, la castigaron y la protegieron. En este séptimo tramo de nuestro recorrido, vemos cómo los relatos sumerios no se encuentran aislados, sino entrelazados con las tradiciones del mundo entero. Los Anunnakis se reflejan en Thoth, Osiris, Prometeo, Vishnu, Quetzalcóatl y Viracocha. Las historias de creación, de diluvio y de instrucción divina se repiten una y otra vez como un eco que atraviesa culturas y continentes. Y aunque cada civilización adaptó estas historias a su propia cosmovisión, la similitud esencial sugiere que la humanidad, en su infancia, compartió un mismo recuerdo, el contacto con los dioses que vinieron de las estrellas. En el siglo XX, el estudio de las tablillas sumerias dejó de ser un ámbito exclusivo de la arqueología académica y se convirtió en el terreno fértil para teorías alternativas que buscaban dar un giro radical a la interpretación tradicional de los mitos antiguos.
Ningún autor contribuyó más a popularizar esta visión que Zecharia Sitchin, un escritor nacido en Azerbaiyán en 1920 y criado en Palestina, que en la década de 1970 publicó el primero de una serie de libros que cambiarían para siempre la percepción popular de los Anunnakis. Su obra más conocida, El 12º Planeta, 1976, propuso una lectura inédita de los textos sumerios. Según Sitchin, los sumerios no hablaban en metáforas ni en símbolos religiosos, sino que registraban hechos históricos y científicos que habían presenciado. En su interpretación, los Anunnakis no eran dioses mitológicos, sino una raza de seres extraterrestres provenientes de un planeta lejano llamado Nibiru. Este planeta, según él, poseía una órbita excéntrica que lo llevaba a acercarse a la Tierra cada 3.600 años. La base de su hipótesis estaba en la traducción personal que realizó de las tablillas cuneiformes. Sitchin aseguraba que los sumerios tenían un conocimiento astronómico imposible de explicar en términos de su época. Por ejemplo, conocían los planetas del sistema solar, incluido Urano, Neptuno y Plutón, descubiertos en la era moderna. Según Sitchin, este saber solo podía provenir de seres que habían viajado por el cosmos y compartido sus conocimientos con los hombres. En la narrativa de Sitchin, los Anunnakis llegaron a la Tierra hace cientos de miles de años en busca de un recurso vital, el oro. Este metal, afirmaba, era necesario para reparar la atmósfera de Nibiru y garantizar la supervivencia de su civilización. Al encontrarlo en abundancia en nuestro planeta, los Anunnakis establecieron bases de extracción, sobre todo en Mesopotamia y África. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la explotación minera era ardua y decidieron crear una fuerza laboral adaptada a sus necesidades. Aquí entra en juego uno de los aspectos más polémicos de la teoría, la creación del ser humano como un proyecto biogenético. Según Sitchin, los Anunnakis manipularon genéticamente a los homínidos primitivos de la Tierra, combinando su propio ADN con el de estos seres para producir una nueva especie, el Homo sapiens. Este híbrido tendría la inteligencia y habilidades necesarias para obedecer y trabajar, pero sin alcanzar el mismo nivel de poder que sus creadores. En otras palabras, la humanidad habría nacido como una raza esclava al servicio de los dioses extraterrestres. Dentro de este relato, personajes como Enki y Enlil adquieren un nuevo significado. Enki, el dios que en las tablillas sumerias aparece como protector de la humanidad, sería el Anunnaki científico responsable de la manipulación genética. Fue él quien introdujo modificaciones para hacer al hombre más fuerte, más consciente y, con el tiempo, más independiente. Enlil, por el contrario, representaría la autoridad estricta, preocupado por mantener la supremacía de los Anunnakis y limitar la libertad de los humanos. El conflicto entre ambos simbolizaría el dilema de una civilización avanzada que oscila entre la explotación y la compasión hacia los seres que creó. El relato del diluvio universal también recibe una reinterpretación bajo la pluma de Sitchin. Los cataclismos narrados en las tablillas y en la Biblia serían, según él, intentos de los Anunnakis de controlar o incluso eliminar a la humanidad cuando ésta se volvió demasiado numerosa o independiente. La figura de Ziusudra o Atrahasis, advertido por Enki para construir una embarcación, se convierte en un episodio en el que algunos humanos fueron salvados para garantizar la continuidad de la especie y de la misión de los Anunnakis en la Tierra. Uno de los puntos más llamativos de la teoría es el papel del planeta Nibiru. Para Sitchin, este no es un mito ni un símbolo, sino un cuerpo celeste real que forma parte de nuestro sistema solar. Su órbita elíptica, con un periodo de 3.600 años, lo haría invisible para la mayor parte del tiempo, salvo cuando se aproxima a la Tierra, momento en el cual ocurrirían grandes transformaciones.
Según sus cálculos, los acercamientos de Nibiru habrían estado relacionados con episodios de catástrofes globales que dieron origen a los mitos de diluvios y destrucciones en diversas culturas. Las ideas de Sitchin encontraron un eco sorprendente en el público. Sus libros vendieron millones de copias y fueron traducidos a múltiples idiomas, inspirando documentales, debates y hasta movimientos espirituales. En gran medida, él abrió la puerta para que la hipótesis de los antiguos astronautas se instalara en el imaginario colectivo. Antes de él, autores como Erich von Däniken habían planteado la posibilidad de visitas extraterrestres en la antigüedad, pero Sitchin ofreció un marco más detallado, apoyado en lo que él presentaba como traducciones literales de las tablillas sumerias. No obstante, sus teorías recibieron fuertes críticas del ámbito académico. Lingüistas, arqueólogos y astrónomos argumentaron que sus traducciones eran erróneas y sus interpretaciones altamente especulativas. Según los especialistas, los sumerios no tenían constancia de planetas como Urano o Neptuno, y lo que Sitchin interpretaba como referencias astronómicas eran en realidad metáforas religiosas o enumeraciones simbólicas. La existencia de Nibiru como planeta sigue sin confirmarse científicamente, aunque ha sido objeto de múltiples rumores en medios de comunicación y teorías conspirativas. A pesar de estas críticas, la narrativa de Sitchin se mantuvo viva gracias a su atractivo emocional y simbólico. La idea de que no estamos solos, de que nuestra especie fue moldeada por visitantes de las estrellas, conecta con la fascinación humana por lo desconocido y con la necesidad de encontrar un propósito mayor. Además, ofrece una explicación alternativa a las preguntas más profundas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué tenemos conciencia? ¿Qué nos diferencia del resto de los animales? El impacto cultural de las teorías de Sitchin ha sido enorme. No solo inspiró a otros escritores y documentales, sino también a películas, series y videojuegos. El concepto de una humanidad creada o influenciada por extraterrestres se convirtió en un tropo recurrente de la ciencia ficción contemporánea. De alguna manera, Sitchin consiguió que los antiguos mitos sumerios volvieran a estar en el centro de la conversación, ya no como reliquias del pasado, sino como posibles testimonios de un contacto real con seres de otro mundo. En última instancia, la visión de Sitchin invita a replantearnos la historia de la humanidad. Si aceptamos su interpretación, los Anunnakis no serían figuras mitológicas, sino los verdaderos protagonistas de nuestro origen. Los dioses dejarían de ser símbolos de la naturaleza para convertirse en visitantes de carne y hueso, con naves, tecnología y planes concretos. Y nosotros, los seres humanos, seríamos el resultado de un experimento genético que escapó a su control, alcanzando una autonomía que tal vez nunca estuvo prevista. Esta lectura, aunque rechazada por la ciencia oficial, sigue siendo un punto de referencia obligado en 1900 en cualquier discusión sobre los Anunnakis, ya sea como hipótesis literal o como mito moderno. Lo cierto es que la propuesta de Sitchin transformó para siempre la manera en que entendemos los relatos sumerios y abrió un espacio donde la arqueología, la ciencia ficción y la espiritualidad se entrelazan en una narrativa cautivadora. La fascinación por los Anunnakis y las teorías modernas que los asocian con visitantes extraterrestres han generado debates apasionados, pero también han recibido una lluvia constante de críticas desde el ámbito académico. Arqueólogos, historiadores, lingüistas y científicos han señalado una y otra vez que las interpretaciones de autores como Zecharia Sitchin carecen de bases sólidas y que, en muchos casos, distorsionan o reinventan las fuentes originales. Uno de los principales puntos de fricción radica en las traducciones de las tablillas cuneiformes.
Los expertos en lenguas semíticas y en sumerio antiguo han afirmado que Sitchin cometió errores graves al interpretar términos. Por ejemplo, la palabra Anunnaki suele traducirse como los descendientes de Anu o los príncipes de Anu, refiriéndose al dios supremo del panteón sumerio. En ningún texto, aseguran los académicos, aparece la idea de que los Anunnakis fueran habitantes de un planeta distante. Para los lingüistas, la extrapolación de Sitchin responde más a una narrativa propia que a una traducción rigurosa. Otro aspecto muy criticado es la supuesta existencia de Nibiru como planeta. Astrónomos de todo el mundo han recalcado que no hay evidencia alguna de un cuerpo celeste con las características descritas por Sitchin. La idea de un planeta que aparece cada 3.600 años en una órbita elíptica extrema ha sido descartada por las leyes físicas conocidas, aunque sí existen hipótesis científicas sobre un posible planeta 9 en los confines del sistema solar. Su órbita, características y naturaleza son radicalmente distintas a las atribuidas a Nibiru. Para la comunidad científica, el planeta de los dioses no pasa de ser una especulación sin sustento. La arqueología también ha señalado inconsistencias en la narrativa de los antiguos astronautas. Según los especialistas, las grandes construcciones del pasado, como las pirámides de Egipto o los zigurats de Mesopotamia, no requieren de tecnología extraterrestre para ser explicadas. Estudios arqueológicos han demostrado que las sociedades antiguas contaban con herramientas, técnicas de organización social y conocimiento astronómico suficientes para llevar a cabo estas obras. Atribuirlas a los Anunnakis, afirman los expertos, es una forma de subestimar la capacidad y creatividad de las civilizaciones humanas. Los historiadores, por su parte, insisten en que los mitos deben entenderse en su contexto cultural. Los relatos sumerios, egipcios o mesoamericanos, aunque comparten temas comunes como el diluvio o los dioses instructores, no son pruebas de un contacto real con seres de otros mundos. Para la academia, estas coincidencias responden a experiencias humanas universales: el miedo a las catástrofes naturales, la necesidad de explicar el origen de la vida, el deseo de justificar el poder de las élites gobernantes. Desde este enfoque, los Anunnakis serían proyecciones simbólicas de las preocupaciones humanas, no visitantes de las estrellas. Sin embargo, la crítica más fuerte no proviene solo de la falta de evidencias, sino del método utilizado por los teóricos de los antiguos astronautas. La arqueología oficial acusa a autores como Sitchin o von Däniken de practicar un cherry picking, seleccionar datos aislados que se ajustan a su narrativa e ignorar el conjunto del registro arqueológico. De esta forma se construye un relato atractivo pero incompleto que no resiste el escrutinio riguroso. A pesar de estas críticas, los defensores de las teorías alternativas responden con argumentos que buscan evidenciar supuestas omisiones de la academia. Señalan, por ejemplo, que los sumerios tenían un conocimiento astronómico sorprendente, que describieron planetas invisibles a simple vista y que su civilización surgió de manera repentina y avanzada, sin un proceso evolutivo claro. Para ellos, la explicación extraterrestre es una hipótesis válida frente a las lagunas que aún existen en la historia oficial. El debate también se ha intensificado en torno al concepto de arqueología prohibida. Los teóricos de los antiguos astronautas sostienen que hay descubrimientos incómodos que han sido silenciados o descartados porque contradicen la visión tradicional de la historia. Hablan de artefactos fuera de lugar, como el mecanismo de Anticitera en Grecia, las piedras de Ica en Perú, o las supuestas huellas humanas junto a fósiles de dinosaurios. La comunidad científica, en cambio, considera estos ejemplos como fraudes, malinterpretaciones o simples anomalías que no cambian la narrativa general. La discusión se extiende también al terreno de la genética.
Algunos defensores de la hipótesis Anunnaki sugieren que la brusca aparición del Homo sapiens moderno hace unos 200.000 años es sospechosa y podría indicar una intervención externa. Los genetistas, en cambio, argumentan que la evolución humana, aunque compleja, puede explicarse dentro del marco de la biología y la selección natural. La introducción de ADN extraterrestre, sostienen, no tiene ningún respaldo empírico. En el ámbito académico, además, se critica la dimensión casi religiosa que han adquirido las teorías de Sitchin. Para muchos seguidores, los Anunnakis no son solo un objeto de estudio, sino una verdad revelada que explica el sentido de la existencia humana. Esta devoción convierte a la hipótesis en una especie de mito moderno, resistente a la evidencia y sostenido más por la fe que por la ciencia. No obstante, incluso algunos críticos reconocen que la popularidad de estas teorías ha tenido un efecto positivo: despertar el interés por la historia antigua y por civilizaciones como la Sumeria, que antes eran desconocidas para la mayoría del público. Muchos lectores que comenzaron con Sitchin terminaron acercándose a la arqueología formal y descubriendo la riqueza de los mitos mesopotámicos. En ese sentido, aunque las ideas sean rechazadas por la academia, han servido como puerta de entrada al conocimiento. El debate entre arqueólogos, historiadores y teóricos alternativos también refleja una tensión más profunda: la pugna entre el pensamiento científico y la imaginación humana. La ciencia exige pruebas, métodos rigurosos y coherencia lógica. Las teorías de los antiguos astronautas, en cambio, apelan a la fascinación, a lo extraordinario y a la posibilidad de que la historia oficial no tenga todas las respuestas. Esta tensión es, en parte, lo que mantiene viva la discusión. En conclusión, las críticas académicas la teoría Anunnaki se basan en tres pilares fundamentales: las traducciones erróneas de los textos, la inexistencia de pruebas astronómicas o arqueológicas sólidas, y la tendencia a sobreestimar lo inexplicable en lugar de buscar explicaciones dentro del desarrollo humano. Pero al mismo tiempo, la persistencia de estas teorías muestra que el mito tiene un poder irresistible. La humanidad, desde siempre, ha buscado respuestas en las estrellas, y los Anunnakis, como relato contemporáneo, cumplen esa función de recordarnos que tal vez no estemos solos y que nuestra historia podría ser más compleja de lo que pensamos. El choque entre escepticismo y creencia, entre ciencia y mito, se convierte así en parte esencial del legado moderno de los Anunnakis. No importa cuántas veces la academia desmienta la hipótesis, seguirá habiendo quienes la abracen con entusiasmo, convencidos de que los dioses de Sumer eran en realidad viajeros de las estrellas. El impacto de los Anunnakis en la cultura contemporánea va mucho más allá de la arqueología o la historiografía alternativa. Se ha convertido en un fenómeno global que atraviesa la literatura, el cine, la música y la filosofía popular, transformando la manera en que muchas personas perciben la historia de la humanidad y su lugar en el cosmos. Desde los años 70, tras la popularización de las teorías de Zecharia Sitchin, la narrativa de los Anunnakis dejó de ser un tema exclusivo de los estudios sumerios para convertirse en un referente cultural de primer orden. En la literatura, tanto de ficción como de ensayo, los Anunnakis aparecen con frecuencia como eje central de relatos sobre civilizaciones perdidas, contactos extraterrestres y secretos antiguos. Novelas de ciencia ficción han adoptado a estos seres como arquitectos de la humanidad, manipuladores de la genética o custodios de conocimientos prohibidos. Autores contemporáneos han explorado escenarios en los que la humanidad descubre que su historia oficial es solo una capa superficial y que detrás de ella se esconden verdaderos artífices de origen cósmico.
Este enfoque ha generado un género híbrido que mezcla arqueología, mito y ciencia ficción, creando un subuniverso narrativo en el que los Anunnakis actúan como puentes entre lo humano y lo extraterrestre. El cine y la televisión han seguido un camino similar. Documentales, series y películas han retratado a los Anunnakis como dioses antiguos, alienígenas, visitantes o manipuladores de la evolución humana. Desde series de misterio hasta producciones de ciencia ficción futurista, su presencia sirve como recurso para explorar la relación entre la humanidad y el cosmos. La idea de que civilizaciones antiguas tuvieron contacto con seres avanzados añade tensión narrativa y fascinación visual, convirtiéndose en un tropo recurrente. Pirámides, zigurats y alineaciones astronómicas se convierten en pistas de antiguos visitantes que influyeron en la historia humana. El cine, de esta manera, contribuye a mantener viva la leyenda y la percepción de los Anunnakis como actores centrales en nuestro origen. En el ámbito musical, especialmente en géneros que exploran temas esotéricos o futuristas, se han producido composiciones inspiradas en los mitos sumerios y en la idea de civilizaciones extraterrestres. Bandas de rock progresivo, metal y música electrónica han incorporado referencias a los Anunnakis, al planeta Nibiru y a la creación de la humanidad en sus letras y conceptos visuales. La música se convierte así en una extensión cultural del mito, un medio que conecta emoción, imaginación y misterio, evocando la fascinación por lo desconocido y la posibilidad de un origen cósmico. El impacto de la teoría de los Anunnakis también se observa en el pensamiento contemporáneo sobre nuestro lugar en el universo. Las ideas de Sitchin y otros autores de la hipótesis de los antiguos astronautas han inspirado debates sobre la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra. La noción de que los humanos podrían haber sido guiados o incluso creados por seres de otro mundo provoca una reflexión sobre nuestra identidad, nuestra autonomía y nuestro futuro como especie. La popularización de estas teorías coincide con un creciente interés en la astrobiología, la exploración espacial y la búsqueda de planetas habitables, haciendo que la pregunta sobre nuestro origen y nuestra singularidad cobre un sentido más amplio y cosmológico. El legado espiritual de los Anunnakis también es significativo. Para muchos seguidores de corrientes esotéricas y espiritualistas, estos seres representan guardianes, instructores o guías de la humanidad. Su intervención no se interpreta solo en términos históricos o tecnológicos, sino también como un llamado a la evolución de la conciencia. La narrativa sugiere que la humanidad no solo fue creada o guiada, sino que tiene un propósito que excede la mera supervivencia: desarrollar la inteligencia, la creatividad y la espiritualidad, siguiendo los principios enseñados por sus antiguos instructores. Esta perspectiva convierte a los Anunnakis en símbolos de potencial, responsabilidad y destino. Los videojuegos, por su parte, han adoptado estos conceptos de manera extensiva. Muchos títulos de aventuras, estrategia y rol incorporan a los Anunnakis como deidades antiguas, seres manipuladores o entidades que brindan conocimientos ocultos a los jugadores. Esta integración refuerza su presencia en la cultura popular, permitiendo que nuevas generaciones conozcan y reinterpreten el mito en clave interactiva. El medio digital expande la narrativa, ofreciendo experiencias inmersivas, donde los Anunnakis no son solo personajes de un texto, sino agentes activos en mundos virtuales que exploran la historia alternativa y la ciencia ficción. La influencia de los Anunnakis también alcanza al pensamiento filosófico contemporáneo. La idea de que la humanidad podría no ser completamente autónoma
provoca reflexiones sobre la ética, la evolución y la relación con lo desconocido. Algunos autores contemporáneos utilizan el mito para cuestionar la soberanía humana, la naturaleza del conocimiento y la posibilidad de que fuerzas externas hayan determinado nuestro desarrollo. Esta perspectiva, aunque especulativa, genera un espacio para el debate sobre nuestro papel en el universo y sobre la interconexión entre ciencia, mito y espiritualidad. En la educación informal y los medios de comunicación, los Anunnakis han servido para despertar la curiosidad sobre la historia antigua. Documentales, conferencias, podcasts y canales de divulgación han explorado sus relatos, mezclando arqueología, interpretación de textos antiguos y especulación sobre la existencia de vida extraterrestre. Aunque las comunidades académicas sean escépticas, el público general se siente atraído por la idea de que nuestra historia puede ser más compleja y fascinante de lo que se enseña en los libros de texto. Incluso en el arte visual, los Anunnakis han inspirado pinturas, esculturas, ilustraciones y cómics. Artistas de distintas épocas y culturas han reinterpretado su imagen, desde figuras antropomórficas con rasgos divinos hasta representaciones alienígenas con tecnología avanzada. Esta constante reinvención muestra que los Anunnakis funcionan como un lienzo abierto para la imaginación humana, un símbolo que permite explorar la relación entre lo humano, lo divino y lo extraterrestre, y que conecta lo mítico con lo contemporáneo. La persistencia de su influencia en la cultura moderna refleja también la fascinación por los enigmas de la historia. La humanidad sigue buscando respuestas a preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos guió en nuestros inicios? ¿Existe un propósito más amplio para nuestra existencia? Los Anunnakis se convierten así en un punto focal que articula estas inquietudes, ofreciendo un relato que combina misterio, conocimiento perdido y posibilidad de contacto con seres superiores. Finalmente, la narrativa de los Anunnakis ha logrado trascender su origen académico o especulativo para convertirse en un mito vivo. Ya no solo pertenece a las tablillas sumerias o a los textos de Sitchin, se ha integrado a la cultura popular global, influyendo en cómo pensamos sobre el pasado, interpretamos la tecnología, imaginamos el cosmos y proyectamos nuestro futuro. Su legado no se limita a la arqueología o la ciencia ficción, sino que permea la literatura, el cine, la música, el arte, la filosofía y la espiritualidad, consolidándose como un referente cultural que continúa expandiéndose con cada generación que se pregunta sobre los orígenes de la humanidad y nuestro papel en el universo. Los Anunnakis, así, se convierten en más que dioses antiguos o seres extraterrestres. Son símbolos de curiosidad, misterio y posibilidad. Su historia nos invita a explorar, cuestionar y soñar, recordándonos que, incluso miles de años después de las primeras tablillas sumerias, seguimos fascinados por la pregunta central que atraviesa todas las culturas: ¿de dónde venimos y quién nos enseñó a ser humanos?